lo que queremos profundizar un poquito, que es cómo la inteligencia artificial y la realidad virtual se están integrando al mundo de los deportes. De aquí en adelante puede que hasta en unos años ya no haya árbitro. Es que al final del día el deporte es el reflejo de la sociedad. Entonces, si la sociedad está avanzando, ¿cómo el deporte no va a avanzar también? Yendo más allá, digamos, por ejemplo, lo que implementó China últimamente, que ya puede, digamos, detectar qué tipo de emociones está pasando usted en el momento, dependiendo, digamos. Imagínese implementarlo en el deporte. La camisa del Medellín llorando. Porque si fue... ¿Cómo fue? Bienvenidos a un nuevo episodio. Como siempre, me acompaña Pipe desde Birmingham, Inglaterra. Jonathan desde cualquier lugar del mundo. Santi, que esta ocasión está en Medellín. Y parce, pues a ver, hoy vamos a tocar varios temas, pero hay un tema muy interesante y controversial que creo que pues es alabado por muchos, pero también muy criticado por otros, pero que definitivamente sí está revolucionando el mundo como lo conocemos y también el deportivo. Así que, pero el tema lo va a presentar Jonathan, así que Jonathan, the floor is yours. Bueno, muchachos, ¿no? Un gustazo hoy, como dice Orlando, desde cualquier parte del mundo. Andamos en Quindío, Colombia, en Armenia. El eje Y cafetero. sí, calor. Está entiendo como Miami. Nice. No extraño Miami hoy. Está haciendo calor por acá. Está frío por aquí en Miami, güey. ¿Cómo la ves? Sí. No, que frío para Miami es 70. No, pero rico. Está bien que haya merme la temperatura. Muchachos, el tema de hoy es, como sabemos, en el día de hoy ya la tecnología ha tomado por control muchísimas cosas, ¿no? Ha tocado todas las partes de la vida con las que interactuamos, ya sean laborales, personales, etcétera. Y pues entonces hay algo en lo que queremos profundizar un poquito, que es cómo la inteligencia artificial y la realidad virtual se están integrando al mundo de los deportes. Entonces, muchachos, les pregunto, ¿cuál es su opinión acerca del tema en cuestión de hacia dónde vamos y de pronto de lo que ustedes han investigado y que de pronto es algo que les incomoda también acerca del tema? Yo creo que podemos empezar como por el tema de la conectividad primero, porque antes de llegar como a la inteligencia artificial, tenemos que empezar como cómo ha cambiado los tiempos en el tema de la conectividad, de lo que era pues nosotros cuando jugamos, que ya lo mencionamos, cómo fue que crecimos jugando, y ahora los jóvenes están más pegados del computador y de jugar en línea que jugar en la vida real. Entonces, como lo principal, porque estaba viendo una entrevista y decían que era de Mark Zuckerberg con un man, yo creo que él es filósofo, historiador, se llama Yuval, no, algo así, pero más ya es muy reconocido. Entonces decía como que estamos más conectados, sí, estamos más conectados, pero no en armonía, estamos como más fragmentados, porque, por ejemplo, Mark Zuckerberg decía como que no, pues en la época que yo estaba muy niño, pues en el pueblo que yo crecí, solamente había, no había, pues, solamente había un equipo de béisbol y pues para usted estar en el grupo de amigos tenía que estar en el equipo de béisbol. Ahora, si yo hubiera encontrado un grupo en Facebook o en internet de programadores cerca, yo hubiese estado más conectado y hubiera llegado más rápido pues como a lo que él quería. Entonces ahí está como el dilema de que, bueno, estamos más conectados en un punto,
pero a la vida real, ¿qué está pasando? Entonces ahí podemos empezar como en ese punto en la conectividad y después llegar como la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, sí, pues la conectividad es, creo que un punto que no solo afecta a los deportistas, ¿no? A los aficionados también. Y por ahí, por ese lado, pues yo pienso que se está dejando que avance también la tecnología, ¿no? O está tomando un rumbo en el que las compañías, empresas o inclusive emprendedores están trayendo ideas para que haya más conectividad o una interacción más, una experiencia diferenciada para los espectadores de los deportes y del entretenimiento, porque en este tema sabemos que el deporte es algo ya universal, pero el deporte en sí, en el nivel profesional, es algo que es lo mismo que el entretenimiento, en mi opinión. No, pero Santiago, allá, está congelado. Tapo. No, sobre la inteligencia artificial. El otro día estaba viendo yo, digamos, sabe que antes de los partidos ya están usando, digamos, la inteligencia artificial para ya predecir, digamos, los resultados de los partidos, ¿no? Y hay un alto porcentaje de lo que siempre predice la inteligencia artificial. Entonces, como que ya la gente está llevando, digamos, más por estadísticas y menos, digamos, por lo que pueda, digamos, resultar en un partido. Por ejemplo, digamos, aunque me duela, por ejemplo, el Medellín Junior. Aunque Medellín le está viendo mejor que el Junior, supuestamente la inteligencia artificial decía que las probabilidades más grandes las tenía Junior de ganar la final. ¿Qué terminó pasando? Todo el mundo daba por perdido. Bueno, pero es deporte también, y uno, digamos... Por ejemplo, ahora colocaron... si no se equivocaba... Dice de que supuestamente el City iba a remontar y acá el campeón de la Premier League. Entonces hay que esperar y imaginen que pase. Pero espere, yo le digo un punto ahí. Por ejemplo, el Liverpool. El Liverpool cuando contrató a Klopp, eso fue por puro algoritmo y la historia. Pues fueron personas que son de Harvard y están trabajando con Liverpool y lo contrataron y fue bien. Y cuando lo contrataron le dijeron como que, bueno, como lo contratamos, vamos a contratar a los jugadores también. Y hay jugadores que han contratado de esa manera y no han funcionado como se esperaba. Como el proyecto que yo les dije a ustedes, creo que le había dicho usted hace tiempo, el proyecto que está haciendo ese equipo francés, Toulouse, que hicieron lo mismo. O sea, no ven videos del jugador, solamente ven estadísticas. Y eso está en Brentford también. Por lo que me refiero es como que... de segunda división, quedó campeón de la Copa de Francia. Y entró a Europa League después de venir del descenso. Entonces hay resultados con esto. O sea, a la final, digamos, eso es el tema. Y uno tiene que entender, porque hay mucha gente que lo critica, pero es que está evolucionando, está ayudando. Es algo que uno... Es como el internet. Es como el internet, no es ni bueno ni malo, es como uno lo utilice. O sea, si le sirve a usted y le ayuda a mejorar en todas las cosas que necesite usted, pues obviamente lo tiene que usar, está ahí para uso. Yo lo vi más por el lado del análisis del rendimiento, lo vi más como por el lado de analizar el oponente. Hoy en día, todos estos equipos, fuera del entrenador y el asistente técnico, hay todo un grupo de analistas detrás con computadores y con inteligencia. Pero como decía el Mostaza Merlo el otro día, como que si Mostaza, ahora que ves las bancas y el fútbol argentino y tienen como 8 o 10 personas en la banca y todo el mundo trabaja en algo, solamente se necesitan 2, el técnico y el asistente técnico. Pero el Mostaza, él lo está diciendo desde... Obvio, él le mete candela al tema como para causar controversia y que salga en Teis Sports al otro día en las noticias, pero es el Mostaza Merlo. ¿Cuándo fue la última vez que dirigió un equipo? O sea, estamos hablando ya de cómo revolucionar el deporte. Estas son cosas que están ahí para utilizarlas. Por ejemplo, el fútbol está, digamos, siguiendo mucho los pasos
del sistema deportivo que tiene Estados Unidos. Como béisbol, la NFL tiene el coach, offensive coordinator, defensive coordinator. Son como hay coordinadores para cada sector. Pero, por ejemplo, Sí. yo creo que es que eso es importante. Yo creo que, yo lo he mencionado antes, eso está ahí, eso no puede escapar a eso, es una realidad. Pero el tema es no darle 100% el poder solamente a la tecnología, es saber cómo utilizarla, es como tener una herramienta. Sí. Es una herramienta más, exactamente. Porque también se pierde mucha cosa de lo que es la intuición muchas veces con jugadores, porque usted, por ejemplo, estadísticamente puede poner un jugador de cierta manera y en el tema personal también, porque eso puede analizar ciertos factores también, pero hay cosas que se escapan a eso que es como ya lo humano, Exacto, tanto de la persona que va a elegir y de la persona que está jugando. No, y trabaja de doble filo. Les pongo, por ejemplo, lo que hizo Van Gaal hace unos años contra Costa Rica. Sabía que tenía un arquero que era atajadores de penal, ese Krul. Sí. Y sirve porque, bueno, en el porcentaje, digamos, de la estadística mostraba que él había tapado más penales que cualquier arquero en el Mundial. Y lo puso antes de cobrar, antes de la tanda de penaltis. Jode. En estadística ya obviamente ya está sobresaliendo. Y mentalmente ya también juega el otro equipo. Sí. Esas son dos formas de ver las cosas. Ya muchos equipos hacen eso. Australia hizo eso el otro día contra Perú en el repechaje. Y también le sirvió. Y mira que, bueno, estamos hablando de fútbol, ¿no? Y pues el deporte en general, y tú estás diciendo como de Estados Unidos, de Norteamérica, se está como replicando en el resto de países. Y yo creo que, bueno, es una parte a la que se va más como que también al profesionalismo. De pronto, lo que ustedes dicen, ¿no? Es de cómo se utilizan las herramientas. Aquí en el fútbol colombiano yo creo que inclusive lo están utilizando porque tú estabas hablando de estadísticas y eso, sí. Se puede ver en el equipo de Millonarios, ¿no? El arquero ataja penales. Entonces están dándole prioridad a arqueros que atajen penales. En Nacional hay 2 arqueros que había, ¿no? Porque ya ahorita... No se fue Mier, pero estaban los dos, Eli y Chipi, exacto. Ataja penales. Y el otro arquero de Millonarios también es suplente, muy bueno también, Moreno. Entonces todo eso, o sea, toda esa parte de análisis es una parte principal para el desarrollo del deporte, ¿no? Y que ya se está viendo que se está empezando a utilizar no solo, pues, en la parte profesional, sino ya también en el desarrollo de deportistas, ¿no? En varios ámbitos, en varios deportes. A mí algo que me pareció interesante, y esto va con la conectividad de lo que hablaba Pipe, de pronto no conectividad directamente con los jóvenes o jugadores, pero sí conectividad con las audiencias de las que ve el deporte. Y es en uno de los artículos que yo les compartí, habla de que la liga española, la liga, ¿sí? Ellos están utilizando la inteligencia artificial para que cuando hacen las ruedas de prensa, la inteligencia artificial inmediatamente lo traduce a varios idiomas, ¿sí? O sea, entonces, ¿qué está haciendo eso para la liga? Está ayudándolo a globalizar, ¿sí? A tener más conectividad con otros países, no solo con los países principales que se pueden decir que español, es en Europa. inglés, exacto. Yo creo que cualquier entrenador o director deportivo debe tener también en cuenta que todo en el mundo debe ser balanceado, como decía Pipe, o sea, el lado humano más las herramientas y seguir mejorando y evolucionando y usándolas de la mejor forma. Hay un artículo en el que muestran pues, la explicación cuando contratan a Klopp en el Liverpool y todo, y ahí también dicen como que la idea es tener todos los datos, por ejemplo, para un partido con el equipo contrario o con un jugador en específico, con varios jugadores. Ellos tienen todos los datos, los analizan desde arriba, y que la idea es que cuando llegue a Klopp, llegue ya desmenuzado, y que cuando llegue al jugador ya llegue completamente desmenuzado, que con 2 palabras ya le dice todo. Pero es un análisis
ya es como muy macro y se va bajando en la estructura y se va poniendo más pequeño, más específico, porque es que al final del día la decisión la toma el técnico, que es el que tiene que pasar la información, el jugador en el terreno de juego. Entonces, nunca va a escapar lo humano. El tema es cómo se utiliza esa información, cómo se analiza también, que eso es un factor importante, y, y ya la toma de decisión al final del día es los entrenadores y los que están pues como en el El terreno de mejor juego. ejemplo hablando de Liverpool Pipe es, por ejemplo, el ejemplo de Endo, del de Liverpool, que no era tan conocido, digamos, ni en el fútbol inglés ni en el ámbito, digamos, de los equipos grandes, pero las estadísticas de él en Alemania era el número uno en muchas cosas, el número uno como en Pases de progresión. sí, pases de progresión, en battles, en muchas cosas, ¿no? Y no era tan, vea, es un jugador que tenía 31 años y está Se en un mantiene equipo que está, 31. Endo. sí, Sí, está en un equipo que estaba peleando de descenso, que era el Stuttgart, que jugó el repechaje para no descender. Pero está maduro y claro, hicieron su Por eso, trabajo. pero si vea que, está siendo el jugador así, es porque las estadísticas sobresalían, digamos, en sí, él. que por ejemplo, ahí también se ve el tema de la adaptación. Él estadísticamente estaba muy bien y estaba para el Liverpool, pero ¿cuánto se está demorando? Él ya se está adaptando en ese momento, pero ¿cuánto se ha demorado él en adaptarse Claro, es un a todo cambio lo de que fútbol, comprende? pero todos esos tipos de cosas se toman Pero en cuenta, digamos, sí, el origen de dónde es, japonés. sí, Japoneses siempre dan resultados porque son jugadores que pero son trabajadores. por ejemplo, Keita, Santi, Ah, sí. Keita antes de llegar, incluso en el Liverpool mostró cosas, pero no se mostró lo que era Keita en el Liverpool, y le tocó ser. Ya, por ejemplo, le digo, digamos, una estadística de Endo. 34 partidos jugados en la Bundesliga, el jugador que jugó más partidos en todo el equipo. El, como el pass success rate, 88% en toda la temporada. Sí, Santi, por eso, pero lo que me refiero es como siendo, por ejemplo, por más que sea que sea asiático y todo, tampoco le va a asegurar que, por más que tenga las estadísticas, que se va a adaptar fácil a lo que Exacto, eso ya es humano también. es Ahí tiene Sí, que humano. ver. Y eso lo no, digo hablaba yo yo, con no, Pipe. por ese lado, sí, tiene toda la razón, pero de que se estudia, digamos, las estadísticas de cada jugador Ah, no, para ver eso si lo. Sí, encajan, digamos, en el modelo de equipo. pero a Digamos, tomar la decisión, por ejemplo, ahí ya usted va ya por ejemplo, me imagino que ya van y conocen a Endo, miran cómo es el círculo cercano de él, el social, pues el familiar, cómo se comporta, preguntan por otro lado también cómo se ha comportado él, cómo es la manera de ser, qué tanto se demoró por ejemplo, adaptarse a la Bundesliga, al país como tal. Ya ahí entra lo humano, que entra como a hacer como esa investigación detrás de las estadísticas, para tomar la decisión de ir. Y más que es una decisión que se tiene que tomar en horas muchas veces, porque ellos tenían pensado comprar a Caicedo y él se quería ir al Chelsea, y fue como una opción que tenían ahí. Entonces, ¿cómo se toma una decisión en horas? Bueno, en estadística sí, pero muchas veces en lo humano de pronto no se podía adaptar. Claro. Entonces, también como ver eso. Mira que yo cuando estaba viendo con el PFSA la certificación de analista de oposición, el Opposition Analysis, o sea, ya están agregando en esa plataforma el factor de que todos estos programas que utilizaban los analistas ya vienen con AI y VR, o sea, ya se incluyen, o sea, ya es parte también del aprendizaje y de aprender a usarlos para uno poder utilizarlos y cómo mejorar los reportes que se les lleva ya al entrenador o a ese grupo. Como decía Pipe, como que ya es más desmenuzado todo para que obviamente esa información sea más clara y más rápida y utilizan todo en todas las aplicaciones, en Pirlo, en Instat, la mayoría de aplicaciones que utilizan los analistas de oposición, todos utilizan inteligencia virtual. Y también ni siquiera los de oposición, los mismos analistas del grupo, los que están viendo el rendimiento del grupo,
ese, ¿cómo se llama? El chalequito, GPS. el GPS, ya viene con más features de AI y de VR, de movimientos, de respiración. O sea, no es solamente rendimiento, sino también el lado médico, weón. Esto va mucho más allá de solamente ver el rendimiento, sino de cómo, o sea, se está utilizando hasta cómo duermen los jugadores, si están descansando bien, si tienen sleep apnea, o sea, si me entendés, como que ya va a ver el full rendimiento de cómo puede uno tener el jugador en su máxima expresión y que esté completamente sano de todas las formas. Muchachos, yo creo que de parte de la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos lo que es asistencia, ¿no? Es como data, también de ahí sale de pronto alguna otras ideas de pronto de creatividad, mucho análisis. Ya la parte de realidad virtual, ¿sí? Este es el otro componente que se está, ahorita tú lo mencionas, Orlando, que se están juntando las dos cosas, porque están utilizando, sí, esa inteligencia artificial, pero la están mezclando con la realidad virtual, que es ya más la experiencia, no solo para entrenar a los jugadores, sino que también para crear nuevos deportes o crear una nueva experiencia en ciertos deportes. En uno de los artículos que le mencioné fue de la realidad virtual, un torneo de table tennis, en realidad virtual. Entonces yo puedo estar aquí en Quindío y podemos hacer un torneo entre los 4 de table tennis con realidad virtual. Inclusive, no sé cómo lo vayan a meter dentro del fútbol o otros deportes, pero ya hay confederaciones dentro del tenis, de ese deporte, para crear esas experiencias y esos torneos de realidad virtual. Entonces, ¿cómo se incorporará ahora en el fútbol? No solo en los entrenamientos, cosas que de pronto nosotros no estamos enterados ahorita. Mira, algo que noté yo es cómo estar, o sea, eventualmente, y esto se puede ver porque, o sea, la realidad virtual y la inteligencia artificial son un mercado que en el lado deportivo al 2030 puede estar trayendo más de 20.000 millones de dólares solamente en ese campo. Pero a futuro lo más probable es que empiecen a vender sillas de realidad virtual en los estadios. Es que eso... ¿Sillas? Pero... sentarse a ver el partido. Pero la pregunta es... Ya las hay, claro. Hay la cosas pregunta que... es, ¿eso afecta, digamos, la esencia del deporte y cómo se creyó? ¿O ustedes ven como que sea... Yo lo creo van a ver, que digamos, como ¿va a entretener más o se va a volver muy monótono? No, el deporte generalmente, o si quiere, yo no, hágale, yo tengo... Sí, no, yo tengo una opinión en este tema porque, bueno, nosotros hemos evolucionado de el deporte antes, o de la manera que se veía el deporte, en mi opinión, ¿no? Era los gladiadores, es un ejemplo, ¿no? Estamos pensando ya ahorita, nos trasladamos en nuestra realidad abierta al tiempo de los romanos, o a Roma, de los aztecas, de los mayas, sí, que tenían sus deportes, o sus peleas, o sus batallas, ¿sí? Y con diferentes objetivos, obviamente, pero estamos yendo atrás, y eso era un espectáculo para la gente que asistía a esos teatros, no sé, ¿cómo se le dice? Anfiteatros, coliseos. Sí, entonces, esa era la experiencia de esos tiempos, ¿sí? Ya, digamos, ahora está el fútbol americano, que la lucha libre, sí, está el fútbol, está el tenis. Ahora, como que es, en mi opinión, todo eso ha evolucionado hasta este punto, ¿no? En donde estamos ahora, que veníamos hablando en un episodio anterior de cómo Higuita revolucionó el fútbol y cómo los LA Lakers también revolucionaron la NBA. Ahorita esto está revolucionando el deporte y en mi opinión en cómo los espectadores ven el deporte, ¿sí? Porque ahora esa realidad virtual, tú te pones eso, papi, y tú estás dentro de la cancha, tú estás sintiendo cómo se ve dentro de la cancha. Entonces,
Ahora, había algo que había mencionado, se me olvidó. Ya. Batistuta. ¿Ustedes recuerdan a Batistuta? Claro. Sí, Batistuta, nuestra época. Sí. Batigol. Batigol. Ese man le hicieron una entrevista y él decía que él antes de los partidos o la noche anterior, él visualizaba las cosas. Entonces él prácticamente que estaba en su realidad virtual dentro de su cerebro. Estaba visualizando a tal punto de que él creaba escenarios en el partido que después, cuando él ya estaba en el partido, se le daban y él ya sabía cómo solucionar esa situación. Pero ahí hay un tema, porque es que él lo entrenaba también, porque usted no puede crear esa realidad virtual. Obvio. Él lo entrenaba también, pero entonces es lo que estoy, sí, no todos los jugadores llegan hasta ese punto de visualizar o no se les enseña, ¿sí? Creo que eso es algo que de pronto, no sé si se ha perdido en los años. En esa época creo que era muy personal. Sí, en esa época a lo mejor era muy personal, ahora de pronto sí lo están integrando más, o depende del club o del deporte o de la academia donde tú estés. Pero entonces, ahora esta realidad virtual, tú estás entrando al campo, estás viendo cómo estos jugadores hacen una otra cosa, ¿sí? Ya después, en mi opinión, ¿no? Es mi opinión, ya se le facilita a uno visualizar algo así, sin tener que de pronto... Tiene todas las herramientas para poder visualizarlo de la mejor forma, o sea, no tener ni siquiera que tener, porque yo creo que también eso que hacía Batistuta, pues el man estaba meditando, ¿no? O sea, él estaba haciéndolo espiritualmente. Ya estamos hablando de herramientas tecnológicas para usted llevar a cabo este tema. O sea, con el tema de la realidad virtual, por ejemplo, es que al final del día el deporte es el reflejo de la sociedad. Entonces, si la sociedad está avanzando, ¿cómo el deporte no va a avanzar también? Pues más que, es que siempre, y usted se pone a ver también el tema histórico, es que el fútbol, como lo conocemos hoy, se inventó en 1800, no sé, me acuerdo, 60 y algo, 70 y algo. Y pues son las reglas que conocemos hoy, pero el juego de la pelota existe desde muchos años atrás, pero años. No. Entonces, es como intentar cambiar algo que es, pues, eso tiene que, o no cambiar algo que tiene que cambiar, porque el fútbol también se pone a la evolución en un punto, cuando empezó no había números, entonces ya después se pusieron los números, ya se cambia el concepto como que, bueno, ¿cómo analizamos el contrario? Entonces supuestamente el 11 era el delantero, entonces hay equipos que ponían el 11 como defensa para despistar al contrario en esa época. Y siempre van a haber cosas en el fútbol que van evolucionando, que hoy las vemos como ya están dadas, como que, no, pues el número normal, fuera lugar normal, el arquero que la coja con la mano, que no la puede coger con la mano normal, pero en un punto era como que, hey, ¿por qué no hacer ese cambio? Y es lo mismo que está pasando hoy, usted no puede escapar a esa realidad, y es lo que uno tiene que hacer, es como adaptarse a lo que va llegando, porque usted no se puede quedar, no, es que lo de antes era mejor. Pues si me pongo a ver Intercontinental de los 2000, cuando jugaba Boca, o esta semana estaba viendo otra entrevista en la Intercontinental que jugaba Independiente hablaba Zanetti, del Inter jugando en Sudamérica, en esa época que tenían que viajar a Sudamérica contra Independiente. Ellos decían, eso era una batalla, eso era un partido dificilísimo. Pero entonces, ¿cómo se fue cambiando el fútbol de uno decir, bueno, antes jugaba el Intercontinental, se jugaba en Europa y en América. Se tuvo que cambiar eso por temas de tiempos, un montón de cosas, que se juegan en Japón. Y todo el mundo decía, Japón, qué chimba, cuando nosotros crecimos, pero cuando hicieron ese cambio, ¿cuánta gente no se quejó? No, ¿cómo así? Si tienen que viajar, que eso es lo que es. Ya que hicieron el Mundial de Clubes, todo el mundo decía, no, pero ¿cómo así si lo bueno era que jugaban los de América y los de Europa? Entonces, el fútbol siempre va a ser una evolución, que llega a un punto en que ya quedó el campeón del mundo el City, y ya quedó campeón del mundo contra otros equipos de otros continentes, porque es pues, de todos los continentes. Entonces siempre va a haber una evolución en el fútbol, en todos los ámbitos, en la sociedad como tal, y también se van a ver reflejados en el fútbol. No, pues vea, nosotros hablamos sobre el VAR, pues eso es una de las, yo creo que de los cambios más fuertes y más notorios en el deporte hoy en día, en el fútbol, y
impacta demasiado el juego. Y después vamos a empezar a ver de pronto otras evoluciones dentro del VAR, porque todas estas herramientas también las utilizan para también para que los referees mejoren su decisión. O sea, a la final sigue siendo una herramienta y no va a parar de evolucionar. Lo que yo creo que sí puede estar cambiando un poco es, y lo hablé con Felipe, es el joven, el pelado que quiere jugar fútbol, o la cantidad, o los niños que quieren jugar fútbol hoy en día, que se están tornando mucho al lado tecnológico y más no a salir con su balón bajo la mano a la calle a jugar, porque también tienen todas estas distracciones y todas estas herramientas. Puede que le guste el fútbol y puede que tenga capacidades, pero ese niño puede que se pierda detrás de esas gafas. Sí, es un buen punto. Y bueno, ya yendo con esa parte, creo que ese problema siempre lo ha habido. ¿Por qué le digo? Es porque si analizamos la cantidad de jugadores que van en cualquier deporte, pues, bueno, digamos que no cualquier deporte, pero en los deportes más populares, como es el fútbol, ¿no? El fútbol, soccer, que también se le dice, el básquetbol, ¿sí? Inclusive el fútbol americano, el béisbol. La mayoría de jugadores profesionales que llegan a esos deportes son personas que vienen de lo son diferentes más pobre, de los demás. que no tienen el acceso de pronto a esa tecnología. Entonces, ¿qué hacen? Se van con su balón y es lo que hacen. ¿Sí? La gran mayoría de jugadores, de deportistas profesionales en esos deportes, son las personas que no tienen otra opción, sino que invertirse en el deporte. No tienen esa distracción de pronto que tienen las personas que viven en una familia bien cómoda, ¿sí? Y incluso, pues, se puede decir que sí hay otros deportes donde se necesita más dinero, ¿no? Como es el tenis o el golf o el hockey, ¿sí? De pronto esos deportes son los que se vean de pronto más afectados o tenga otra evolución, en mi opinión. Pero en sí yo creo que ese problema siempre ha existido. Y ya estás en la persona o en los mentores de esa persona para manejarse de la mejor manera, inclusive ver cómo utiliza esas herramientas de una manera responsable. ¿Sí? En parte estoy de acuerdo y sí, porque por ejemplo, pues nosotros estamos acá hablando y nosotros éramos gomosos de jugar fútbol, pero nosotros no llegamos a un punto de competir al nivel muy alto en el fútbol como tal. Entonces no fuimos competencia, por así decirlo, para los que sí llegaron realmente en un punto. Entonces, sí, pero la cantidad de personas que antes usted veía en la calle de la clase media y baja, en la calle, incluso un niño de bajos recursos de pronto en Colombia, no sé si qué porcentaje habrá, pero no es un celular tiene. Pues en las ciudades pues, principales, no estoy hablando de por fuera de las ciudades principales, pero en la ciudad principal, si usted está en un barrio pobre, al menos su celular ahí en la casa y generalmente esos niños los pegan de un celular o de un computador. Sí, Entonces, estoy de acuerdo con eso, pero pues así mismo habían televisores antes, y entonces sí, habían televisores. Siempre va a haber algo. Ahí habla, entonces entonces estoy de acuerdo con Jonathan, es eso, es como a la final el que se desarrolla en el juego, en cualquier deporte, es el que piensa diferente y se sale del esquema, el que el sábado no está en la fiesta o en la calle, sino que está entrenando. Exacto. Ese es el que se destaca. Entonces, que es la decisión humana del personaje. Por eso yo les dije, nosotros, por más que juguemos fútbol, jugamos en un punto, sí conocimos a personas que de pronto llegaron a un punto más lejos, desde cerca o desde lejos, que usted decía, este man va a salir adelante, pues porque está haciendo algo diferente, no solamente dentro de la cancha, sino por fuera también, y la gente que está alrededor de él. Entonces también va mucho en el ser humano como tal, no se pierde esa esencia, porque siempre van a ser esos distractores. Lo que sí se puede perder en un punto es eso, es como la cantidad de personas que están experimentando eso por fuera de la calle, pero
que los deportistas van a salir adelante, como siempre han dicho, pues siempre va a ser el que va a pensar diferente. No sé si fui claro en eso. Sí. Muchachos, vea, pues nos quedan unos minutos para saltar el próximo tema. Les pregunto, ¿qué predicciones ustedes hacen ya en el tema de inteligencia artificial o de realidad virtual? ¿Qué predicciones hacen para este año, estos próximos años, que se puedan integrar en el deporte o en el fútbol, como lo vean ustedes? ¿Cómo te digo? Es que es muy duro uno predecir porque ya estamos como que viviendo el futuro con el VAR. Bueno, Y se entonces de y se pronto van incluyendo predicciones. otro tipo, pero puedo decir, digamos, en lo que tiene que ver con el futuro del fútbol, también está, digamos, las estadísticas de los jugadores de los tipos de jugadores que están saliendo, digamos, últimamente y que llegan a debutar. Es más por el lado, como te digo, por el desarrollo físico que tenga un jugador, más que el talento. ¿Entiendes? Desarrollo físico más que el talento. Sí, hoy en día no, va cambiando digamos, las formas de ver el fútbol. Ya hoy en día no se ve tanto, digamos, dejando un poquito afuera, pues, hablando de la tecnología, pues, también eso influye, pero ya hoy en día es muy duro ver, digamos, un jugador encarar y meter un gol y digamos, engancharlo, hacer una jugada él solo, encarar. Hoy en día Lo que el hacía jugador... Ronaldo. Exacto, ya es muy difícil ver eso y las probabilidades de que eso se pierda son muy grandes, porque el Altas. fútbol va Pero- más alta, porque el fútbol va cambiando y el fútbol se va volviendo más físico. En eso sí, yo creo que Santiago tiene razón porque como ya están utilizando todas estas herramientas también para analizar qué son las probabilidades, digamos, Rendimiento físico. digamos si usted es un entrenador y necesita ampliar bandas, por decir, necesito que mis punteros amplíen más las bandas. ¿Qué me está faltando? Entonces empiezan a buscar en todo su análisis con todas estas herramientas y de pronto le está faltando de pronto ese pase del 6 al 7. Necesitamos más pases triangulados o eso. Entonces ellos, digamos, en partidos y en la Exacto. Premier League se nota mucho. ¿Les está sirviendo algo? Lo repiten y lo hacen porque les sirve, porque ya el análisis de la inteligencia artificial les está diciendo a ellos, o el análisis que han hecho Exacto, también ese es el como lado profesionales, les está diciendo que eso es lo que les está trayendo a ellos goles y ese les es ha el dado lado que yo digo, que resultados. hoy Se en lo van a día seguir haciendo. Sí, Se pero es pierde el mucho tema. el lado. Pero también ese es el tema, porque por ejemplo se dice, bueno, para el tema de las bandas, entonces el 6 tiene que poner tiene que filtrar más el balón. Ya el técnico como tal puede analizar que es que ya el 6 está filtrando mucho el balón, entonces ¿cómo hace para contraatacar eso? Es que, por ejemplo, usted se pone a ver una entrevista de Guardiola o de Arteta muchas veces analizando el juego, no rueda de prensa cuando empiezan a analizar el juego y dicen, he cambiado el sistema táctico, me cambiaron el sistema táctico 4 veces en un partido, 5 veces en un partido, y nadie se da cuenta de eso, pero los que están ahí dentro sí se dan cuenta de eso, porque ven esas pequeñas cosas que dicen, no, el 6 me está tirando mucha pelota al puntero derecho. Entonces, ¿cómo hago para contrarrestar eso? Entonces, le forma como un enroque ahí, tiene que encontrar, y al hacer ese enroque, va abriendo otro espacio por otro lado. Entonces, eso se va haciendo en el partido. Bueno, nadie quita eso, nadie quita la final que pues estábamos hablando de un partido, entonces hay dos estrategas que tienen sus ideas y un partido es de 90 minutos, o sea, lo que se ven son análisis y estrategias todo el partido, no estoy diciendo que se vayan a pegar solo de una, pero es muy factible de que, digamos, si al central derecho la naturaliza, digamos, hay centrales que tienen, pues solamente por dar un ejemplo, hay centrales que tienen como esa capacidad de salir con el balón y como obviamente el central tiene como para adelantar más el equipo, salir con el balón y pues pasa casi siempre como que más fácil porque los otros jugadores están marcando. Entonces, pero si a ellos les está sirviendo más de que el central más bien pase a la derecha el balón o a la izquierda, Sí. entonces puede que vayan y le digan a él, hey, como que nosotros necesitamos es que usted salga por las bandas o salga con el primer toque, no nos sirve que usted siga saliendo, así de pronto de vez en cuando le sirva al equipo Pues, como conjunto en su análisis después de todo lo que hicieron, pues le sirve más el análisis de todos estos entrenadores y analistas está cohibiendo de que el jugador se muestre como
como se siente en la cancha? ¿O No, más bien se puede volver más no, rebelde, están porque, volviendo, por ejemplo, digamos, el concepto más colectivo que individual. Que antes un jugador podía... Entonces uno decía, Ronaldo ayer resolvía con una jugada y se iba. Hoy en día, es que antes de llegar al arco son 10 toques para llegar al arco. Ojo, no lo estoy criticando, solamente estoy Pero no lo estoy diciendo criticando, pero eso es si esto afecta como a la rebeldía del jugador. Eso, no, como por que la ejemplo, inteligencia artificial afecta a la rebeldía del jugador. Eso es lo que quería eso, preguntar. por ejemplo, esa semana estaba escuchando una entrevista de Ancelotti y él decía que le preguntaba, era con Valdán, y le preguntaba como algo como que se está sobrecargando el jugador de información, de tema táctico, pues con muchas cosas. Y él dice, yo lo único que le digo a los jugadores es cómo defender, porque defender es de orden. Entonces usted le dice cómo defender, pues en el tema de ataque yo no les tengo que decir nada, porque es que ahí está la creatividad del jugador. No le voy a decir no le voy a decir a Modric cómo tirar un pase de 3 dedos no sé, a Rodrigo o a Vinicius. Sé cómo le va a decir eso a un jugador, eso simplemente está ahí, porque es que ahí está la libertad. El tema es encontrar los espacios. Él les da como unos temas básicos de cómo encontrar esos espacios, pero está la naturalidad del juego. Usted no le puede decir a Kroos ciertas cosas, a Modric, a Valverde, a Bellingham, porque es que ya está incorporado en el juego de ellos. Les da unos detalles, sí, pero no lo sobrecarga de información. En el tema Detalles, defensivo, sí, exacto. Uh-huh. porque ya la creatividad la tiene el jugador, si no le, pues que no hay manera. De pronto temas de posicionamiento Yo, pequeños, pero el fútbol es eso. yo creo lo siguiente, yo creo que sí se ha perdido cierta creatividad, ¿no? Dentro del juego, en el sentido de que, bueno, lo que veíamos con Ronaldinho, lo que se veía con Neymar, con Ronaldo, ¿no? Ronaldo, el brasilero, obviamente. Pero creo que con todos estos avances se crean oportunidades para ese tipo de personas o jugadores o deportistas, porque si se vuelve todo como tan robótico, tan monótono, ¿sí? Van a haber esos espacios, como tú dices. Entonces, digamos, ahorita el Real Madrid lo aprovecha y tiene jugadores como Rodrigo, como Vinicius, ¿sí? Que, papi, te hacen algo diferente en el ataque y no es tan predecible, ¿sí? Quizás ahora es más fácil marcar a un Messi o a un Neymar porque, pues, los datos, ¿no? La analítica dice, no, él siempre hace esto, pero ¿por qué son los jugadores más peligrosos en el ataque? Porque son impredecibles, tienen ese grado de impredecibilidad, ¿sí? Y ellos, inclusive, ellos también están preparándose cada día y todo el tiempo para mejorar en ese sentido, de que tengan ese grado de creatividad, ¿sí? Es que Entonces, creo que yo pienso que, sin embargo, o sea, esto ya es de la manera que, volvemos a decir, que se utilicen las cosas, creo que esa parte de creatividad todavía la puede haber, siempre y cuando, como haga Ancelotti, se les dé la libertad y se consigan los jugadores que tengan esos atributos. es que ahí, por ejemplo, podemos llegar a lo humano y yo creo que me puedo ir más atrás, pues como en el tema personal, que en el tema del gol creo que fue Holanda, que el pase que le metió Messi a Nahuel Molina. Uh-huh. Entonces, ahí entra lo humano, porque el tema fue que Nahuel Molina, pues cuando llegó a la selección argentina, como que ver a Messi, pues, para decir una palabra, pues imagínese, usted como una persona natural ir a enfrentar a Messi y decirle cualquier cosa. Entonces como que jugaban al truco, al juego de cartas que juegan ellos, y era como una pena, como que le ganó un truco y era como que una pena de decirle que le gané el ya, truco. que le gané, porque Claro. marica, Messi. ¿Quién le gana a Messi? Sí, okay, entonces ya después pasó el tiempo y pues como que se creó más el grupo y él ya tenía más confianza con él y él le dijo como que, pues Messi, tirame al menos una vez por fuera, que no siempre enganches para adentro, algo así le dijo, ya muy humano. Eso fue y eso se lo dijo, weón, y vea ese pase que le puso. Dígame usted qué inteligencia artificial va a saber eso, por ejemplo, que hay Eso es la química. Eso también es la química, porque hay jugadores que tienen más química con otros. Yo estaba viendo un artículo de que, no sé, un artículo o
video, ya ni recuerdo, de que Mo Salah y ¿cuál era este otro man que salió de ahí? Firmino. Firmino y estaba Mané. Mané y Salah Tenían no se química. llevaban bien. Ok. No se llevaban bien, pero pues funcionaban, sí, había en el campo. Y Firmino sí se llevaba bien con los dos y pues sin embargo, sí, había cierta química ahí. Hay cosas que creo que se incrementan con la química, digamos, ya si tú ves a Luis Suárez, a Messi y a Neymar cuando era la MNS, ¿no? Una química, esas son las amistades que se forman dentro del fútbol, ¿no? Y esto creo que es algo que de pronto podemos hablar en otro episodio. ¿Cómo, o sea, ya esto es ya cómo ese factor de socializar, ese factor de convivir, ayuda con la química en el deporte, no solo en el fútbol, sino en el deporte general, porque inclusive uno tiene que tener química con el psicólogo, tiene que tener química con el profe, tiene que tener química con el fisioterapeuta para poder tener El trato resultados. el trato interpersonal entre grupo. Lo que hablamos la vez pasada también sobre Gallardo, que no dejaba los celulares en el almuerzo. Palermo y Riquelme. Ajá, El asado Palermo y Riquelme. Riquelme. Ajá, y no se llevaban bien. Parce, Y no se pero, llevaban bien, o sea, sí, pero digamos, a ver, como para al menos, pues voy a concluir mi punto de vista y pues ya cada uno tira su comentario. Pero estoy de acuerdo con lo que dijo Jonathan, que creo que se ha perdido mucho la creatividad. Esto también pues se nota porque se están perdiendo los 10 en el fútbol, eso lo sabemos todos, no es algo raro, se están perdiendo los Quinteritos, se están perdiendo los Gios, se están perdiendo los 10 de ese estilo y están buscando jugadores que tengan mejor rendimiento también de ida y vuelta, entonces se pierde la creatividad de cierta forma. Entonces sí creo que se está perdiendo, pero también se gana por otro lado, ¿no? O sea, todo esto de la inteligencia artificial y la realidad virtual, todas estas herramientas han influido como en la preparación física del jugador mediante el uso de todos estos sistemas de monitoreo. Entonces, como que ha mejorado al jugador de muchas formas y también al seguimiento de su salud. Entonces, estamos viendo obviamente jugadores con mucho mejor rendimiento, más saludables y con demasiada táctica ya programada. Pero sí se pierden ciertas cosas con esto. Entonces, se gana y se pierde, pero se evoluciona. Yo, por ejemplo, con el tema de la creatividad, que es que yo creo que en el pasado es que había más espacio en el juego. Uno era tan físico, pues ese partido a veces de los 90, los 80, y había mucho espacio para los jugadores. De pronto cuando se empezaron como de pronto el catenacho, que era más bloque y todo, pero así como en general, había más creatividad, se veía más creativa porque había mucho más espacio en ciertos casos. Y, y yo creo que pues las herramientas que, como para concluir, pues si las herramientas están para utilizarlas y eso está ahí, eso no puede escapar y detrás de eso hay muchas cosas, tanto buenas como malas, como cualquier revolución también. Pero al final del día el que toma las decisiones, el que está dentro del campo es la persona y está como lo impredecible muchas veces. No es lo que pasa, pues lo más frecuente que pasen cosas impredecibles en un partido, pero puede pasar y está ahí el factor humano que no se puede predecir, pues la intuición y esas cosas que están ya innatas en el ser humano. Entonces como que tener como un punto medio entre lo que es la tecnología en todas sus cosas y el factor humano. Es como tener el punto medio para irse por un lado ni por el otro, ni quedarse en el pasado como que no, es que lo de antes era mejor, no necesitamos la tecnología y tampoco quedarse que todo tiene que ser números y estadísticas. Es como que tener un punto medio para encontrar como lo mejor de cada mundo y ponerlo al servicio pues del espectáculo en este caso. Yo doy mi conclusión y pues toco un poquito más también en temas de lo que habla Pipe ahorita de los espacios. Estamos hablando de fútbol, ¿no? Pero
esto puede aplicar a cualquier deporte porque los otros deportes también se están desarrollando y cambian las reglas. En cuestión de los espacios, vamos a ver cómo evoluciona esta regla que están tratando de implementar en cuestión del offside, ¿no? Del fuera de lugar, de que va a tener que ser ya cierta cantidad de cuerpo. Entonces, quizás eso abra más espacios y habrá espacios otra vez para tener a un jugador que sea creativo. Pero entonces sí, o sea, sí se va a implementar, 2024 en Premier League se va a implementar la regla del offside, o es la FIFA, o sea, la FIFA está implementando esta regla o es solamente la Premier League. Aquí alguno de los analistas sabe. Yo sí la vi y le decían la regla Wegner, pero no vi en qué era, si iba a ser en la liga o en el fútbol internacional. No, eso lo está implementando desde la FIFA. Ya después de que la tire la FIFA, ya eso de pronto baja y se toman las decisiones. Pues como para que lo tengan ahí, como que Claro. ya con eso pueden encontrar más espacios porque ya tienen que correr, no van a defender tan adelantado. Exacto. Aquí ya tienen que tener más. No, es interesante. O sea, y cuando salga, mucha gente va a criticar y va a tener sus puntos, así como era lo mismo para el VAR, pero... Es que el fuera de lugar pero tampoco es una regla que empezó en el fútbol, pues desde el principio. Eso no, la fueron con el tiempo. Ajá. Y cuando se implementó con el tiempo, se empezó a jugar totalmente diferente. Pues, que eso Entonces, por ejemplo, pues si cuando hablábamos ese en tema la de época que no existía el offside, en esa época jugó Pelé. No, Y eso fue antes, ¿no? sí, ¿En qué fecha fue? Pelé jugó cuando no existía el offside. ¿Cuántos goles en fuera de lugar hizo Pelé? Pero ¿Cuántos offside de Wanchope en una temporada? Pero yo escuché a Pedernera, a un jugador argentino, que decía que también la manada de pata que recibía Pelé, porque es que eran unas por otras. Era sin offside, pero la más bajita era aquí. O sea, ese man, mal o bien, pudo jugar los mundiales que jugó porque muchas veces también lesionado y pues en esos tiempos no había la tecnología para los médicos, ¿no? Exacto. Muchachos, entonces, bueno, no le dimos el chance a Santi, yo no sé Santi. si él dijo... Bueno, yo creo que en un punto sí va a ayudar. Y bueno, es que nosotros venimos de una generación que nos va a tocar el cambio, que nos tocó el cambio, digamos, de lo que ya estaba establecido y que siempre vimos, a ver ya digamos, lo nuevo, las nuevas como formalidades que están haciendo en el fútbol. Para la nueva generación va a ser más fácil adaptarse y va a ser, como te digo, más... Creo que va a traer más, digamos, al niño que quiera jugar fútbol, porque las reglas van a estar más establecidas en temas de tecnología, más que a nosotros que nos tocó, digamos, el cambio de pasar de un fútbol que había de vez en cuando, digamos, no de vez en cuando, casi que en todos los partidos había una injusticia en fuera de lugar o en un gol, allá pasar que ya no va a haber un margen de error, ya de aquí en adelante. Lo puede haber, porque eso es lo que hay. En el VAR también se ve errores, pero, sí, de todas maneras están tratando como de bajar. Pero ya eso. De aquí en adelante puede que hasta en unos años ya no haya árbitro. Es que queda es que yo creo que ahora queda más grosero. Eso era uno de los... Ya va a ser un sistema que va a ser muy difícil que haya error. Entonces, digamos, el fútbol también está, digamos, la esencia del fútbol también está creada en eso. Para nosotros va a ser, digamos, difícil, digamos, asimilar todos esos cambios. Pero a la nueva generación... ¿Cuánto nos quejábamos nosotros en el colegio cuando no teníamos 3 árbitros sino solo 2? Ajá, y cuando tenían solo 2. ¿Y cómo es que pitaban un fuera de lugar desde yo creo que de aquí Pepe, imagínate, faltaba un árbitro. Claro, de aquí en adelante va a haber una pantalla así estilo como la NBA, una pantalla bien grande encima de la cancha. Y cada persona va a tener un chip en el uniforme, lo que sea, pero van a ser las reglas decididas, depende de lo que diga el AI, lo que diga la inteligencia artificial. Que ya no, las decisiones ya no van a ser tomadas por humanos, van a ser tomadas por... Le estamos dando las decisiones del deporte a la tecnología. Eso, y en las decisiones también se necesita la parte humana.
Pero es que Eso es también, sí, bien. porque es que también entra un margen de percepción. error que quién está manejando, porque bueno, tiene la inteligencia artificial tiene una base de datos. Pues que esa base de datos también También, obvio. se puede Obvio triquear. porque hay demasiadas situaciones. O sea, ¿cuántas situaciones pueden ocurrir en un partido? Es Marica, que yo ahorita me pongo a se pensar, la pongo así. ¿Usted no cree que aunque haya, digamos, una injusticia en una jugada o digamos, alguna maña en una jugada o alguien fue más vivo que el otro, digamos, dependiendo de la jugada, y ya que se vuelva algo como que ya no va a haber más de eso, ¿usted no cree que Pero se pierde que un no quién va a lo hay, manejar eso? No, no ¿quién lo va a hay. manejar quién va a manejar esa inteligencia artificial? Porque eso va la a ser, base de datos la tiene. Es una No, eso base va a de ser, datos, un alguien computador sí, pero eso también manejado por se alguien, puede sí. manejar. Es como ese tema de inteligencia Pero es artificial con neutro. lo que, ¿quién lo va a manejar? Un humano va a decir, vea, esa es la inteligencia artificial. Porque es que, por ejemplo, decía, por ejemplo, Mark Zuckerberg con el tema de la privacidad, que él decía, no, es que la privacidad si la manejamos desde Estados Unidos, que es un país pues que es democrático y todo lo que se dice pues va a ser mejor manejada. Y dice, porque decía este man, porque los de la India van a querer que Estados Unidos manejen su base de datos, porque no los de los indios mismos manejan su base de datos. Entonces le decía, no, porque es que, bueno, de pronto los indios, pero si es un gobierno que es totalitario y todo, es mejor que lo tenga Estados Unidos. Entonces decía como que, marica, ¿quién es el? Él decía, Estados Unidos se puso como el dueño del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, porque le vamos a dar esa información a ellos. Entonces es lo mismo si lo ponemos en paralelismo al tema de los árbitros. ¿Quién va a manejar al final del día esa base de datos y quién va a llegar con base de datos? Porque eso es un programa al fin y al cabo y Se puede manipular. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que, también. que eso se puede manipular y pues ya por lo sí se especula que hay corrupción, ¿no? Entonces, sí, nosotros igual, esa va a ser la cancha, la corrupción. No, y eso no Porque va a parar. O sea, uno no estamos hablando de los del lado de referís, pero lo que se viene también es como que la evolución de las ligas, de las copas, de los fixtures, de los matches. Son digamos, por demasiadas ejemplo, cosas. Los balones, los guayos. ya yendo más allá, digamos, por ejemplo, lo que implementó China últimamente, que ya puede, digamos, detectar qué tipo de emoción está pasando usted en el momento, dependiendo, digamos. Imagínese implementarlo en el deporte. La camisa del Medellín llorando. Como que si fue si un codazo la camarita saliendo del estadio. Un pisotón, ¿fue intencional o no fue intencional? Ese más sí, ahí muestran el... Parce, pero, o sea, es lo que es. Yo definitivamente sí lo veo como que está ahí y es parte de la vida y Sí, pues marica. hay que seguir pero también uno como que da cierta nostalgia por cómo a nosotros nos tocó vivir el fútbol, en donde digamos, pero mira que, digamos, yo le decía esto a un pelado joven, un pelado que en 2000, un pelado de 2005, estamos hablando de un pelado como de 19 años. Sí, como 19, 18 años. Pelado 2005 y le decía yo como que no, yo en mi época, un tiro de esquina, papi, yo pisaba, mordía, aruñaba, un tiro de esquina, huevón, yo contra esos centrales me daba guayo todo el partido. Y hoy en día, entonces ya obviamente el jugador tiene que ser más controlado con sus emociones y no puede reaccionar de esa forma, entonces ya la viveza no gana, ya llora Uruguay. Yo por detrás, yo pellizcaba y para nosotros era chistoso que nos cogieran estos entrenadores uruguayos y nos contara historias de cuando Bilardo entró con un alfiler a una cancha, o sea, con un alfiler, huevón, a chuzar los jugadores o antes o le echaban, digamos, sedantes a las aguas de los jugadores rivales. Fue con Brasil, con Bilardo. Argentina, Brasil. Sí, pero es que el bidón ¿cómo se llama el jugador de Brasil que se la tomó? Se tomó un jugador de Brasil. Pero ahí es el mismo tema, parce, porque, a ver, se la pongo así. ¿Usted se acuerda en mi casa con el que jugamos? Fedus.
y el balón, y después jugar con un Nike, con un Adidas de los mundiales, que eso era una sedita, eso usted le pegaba, eso salía de Eso uno. era para hacer goles, weón. El Entonces, mejor balón, usted, el más esponjita era el Jambulan, el de 2000. no, porque No, es que el del 2010, 2002. No, pero a mí me gustó el del 2002, el de Corea y Corea, Japón. Japón. Era Y bueno. ese No, fue el como la Jambulan y eso evolución. fue el mejor. Fue la evolución. No, el de No, yo digo que él fue 2010, más como que el que esa El de pelota ya lo Sudáfrica. llevó a otro nivel, no, ese porque fue el era también otro peor, valor. ese fue el Por eso peor. Forlán es muy tanqui, pero todos esos goles de Forlán, ese balón, marica, era Incluso así, él weón. dijo, eso era impredecible ese balón no era, Sí. no era predecible. Bueno, Pero hablando al punto de mío, Forlán. Hablando de Espere, termina Forlán. el punto, Pipi. Sí. el punto Antes es de que que le... esas evoluciones que usted decía, no, es que el balón, los guayos, parce. Antes uno jugaba con el balón, con el guayo de cuero. Yo sigo jugando con el tiempo y eso, pero cuando yo la primera vez que me compré unos R9, eso era un pisotón en ese guayo, era un Mero dolor. Y con dolor. pisotón, lo raspaban un poquito y ya sentía usted el dolor. Era una Y en el telita. otro guayo entonces, esa evolución, eso nos tocó a nosotros en un punto, y vaya a llegarle a un viejo que estos guayos, que la Yabulani, marica, no, ni yo Mi la papá, Yabulani. esos nuevos Vapor, mi papá los veía, que son esas medias, hombre, no parecen Sí, boticas, no, y no le gustaba para nada. Es que no hay nada como son el más guayo livianos, negro serio. son más livianos, sí, pero hasta más propenso para ciertas cosas en esa época. Ahora ya ha evolucionado, pues obviamente más, pero es lo mismo. Es lo que nosotros vimos, esa transición entre el balón pesado que se mojaba y se volvía más pesado. Y eso que ese no era más pesado que el de antes. Imagínense con el que jugaron, el balón de trapo con el que jugaban los papás de nosotros. Eso sí era balón pesado. Con el que jugaba Pelé, que no rebotaba.